Este podcast es auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Laura Chitarella, José Luis Torres Leiva, Anay Berneri, Alicia Braga y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al séptimo y último episodio de Festivales desde Cannes 2025, aunque el desde Cannes, en este caso hay que hacer un asterisco y decir que Manu está en Barcelona, yo estoy en Buenos Aires, el festival terminó hace 3 días. Hicimos 6 entregas desde la Croisette, pero queríamos dejar sedimentar un poco, pasar el tiempo para poder analizar, por un lado, el palmarés, que terminó obviamente con la Palma de Oro para Jafar Panahi, y hacer una especie de ping-pong entre Manu y yo con las películas que nos resultaron más interesantes, tanto de la selección oficial como de las secciones paralelas. Como siempre, agradecer el acompañamiento, el apoyo, el auspicio de Movie y agradecerte a vos, Manu, por esta dupla que ya empieza Ujú. a ser un clásico. Este es nuestro tercer año y creo que, bueno, que más allá de que tenemos miles de asignaturas y de trabajos y de críticas escritas y de entrevistas y lo que sea, el podcast pasó a ser también un ámbito de placer en cuanto a la cobertura de Cannes. Sí, gracias a ti, Diego, por invitarme a participar otra vez. Como bien comentas, han pasado 3 días desde el final del festival, 3 días en los que no he podido recuperarme todavía de la paliza y de la energía invertida en el festival. Aún estoy recuperándome, pero bueno, con muchas ganas de hacer este balance final, tanto del palmarés como de favoritas del festival. Ha sido un festival que, bueno, ahora lo comentaremos, quizá para mí, de los que he podido visitar, no ha sido de los más lucidos en cuanto a la calidad de las películas, pero inevitablemente ha dejado perlas. Y sí, yo empezaría, empezaría apuntando la idea que yo creo que ya comentamos en algún podcast, de que desde el fragor del festival muchas veces por un factor comparativo te parece que a lo mejor hay varias películas que no dan el nivel esperado para lo que sería una obra que entra en la sección oficial del festival, pero inevitablemente después cuando vuelves a casa y te imaginas un fin de semana normal de estrenos, casi cualquiera de las películas que vimos en la sección oficial sería claramente un estreno destacado, ¿no? De un fin de semana cualquiera. En Mm. fin, ahora vamos a hacer un repaso de títulos que incuestionablemente marcarán el año cinéfilo, el año de estrenos que tenemos por delante. Debo hacer un reconocimiento público a Manu Yáñez porque cuando habíamos grabado los 5 episodios, iban a ser 6 en total, Manu me propuso a último momento hacer algo sobre la película de Panahi y sobre la película de Joaquín Trier. Estamos hablando de Un simple accidente y de Sentimental Value. Eh, Teníamos poco tiempo, había problemas técnicos, ¿te acordás que empezó a sonar una alarma? Yo dije, bueno, Sí, no, sí, no, no la una alarma grabemos. muy Y, inoportuna. y- Sí. y Manu insistió, no, no, esperemos, grabémoslo. Y fue muy atinado porque justamente terminaron ganando los dos premios principales. Un simple accidente, la Palma de Oro para Jafar Panahi y Sentimental Value, el gran premio del jurado para el noruego Joaquim Trier. Y en el sentido de, digamos, de consagración definitiva de un cineasta que ya venía, digamos, siendo galardonado en otras muestras, Panahi se sumó a, creo que son Clouseau, Antonioni y Allman como los únicos que ganaron. Sería como el gran slam en el tenis, ¿no? Que ganaron los premios principales en los grandes festivales, porque él había ganado Venecia con El Círculo, había ganado la Berlinale, el Oso de Oro con Taxi,
E incluso había ganado el Leopardo de Oro en Locarno con El Espejo. Le faltaba a Cannes y Mm. finalmente ganó la Palma de Oro y me parece que tenía todos los boletos, Manu, ¿no? Es como que cumplía con todos los casilleros, todos los asteriscos, ¿no? Un cineasta renombrado, un cineasta político, un cineasta que venía siendo castigado por el régimen de su país, una película muy personal, una película muy bien recibida por la crítica, y me parece que es una muy buena Palma de Oro. Después uno podrá decir, bueno, a mí me gustó un poco más tal u otra, pero creo que es incuestionable en ese sentido. Sí, y yo destacaría además su presencia en el festival. A mí me impactó mucho cuando le pude entrevistar ahora en Cannes por un simple accidente. Me impactó cuando él explicaba que lo que más le había emocionado de esta visita al Festival de Cannes, bueno, claro, después ganaría la Palma de Oro, ¿no? Pero en el momento en el que le entrevisté, él decía que lo que más le había impresionado había sido poder mostrar una película y estar en la sala en el estreno mundial porque llevaba 15 años sin poder hacerlo, ¿no? Por los diferentes problemas que había tenido con el gobierno iraní, que no le habían permitido viajar, que lo habían llevado incluso a prisión, que le habían llevado a una serie de prohibiciones de cara a no poder hacer películas, a no poder estrenarlas, no poder presentarlas. Y claro, creo que el valor de su presencia en el Festival de Cannes y el hecho de poder recibir el premio de manos de Juliette Binoche tenía un valor simbólico también está absolutamente contenido en su nueva película, ¿no? Una película llena de coraje, llena de audacia y, como explicamos en nuestro anterior podcast, llena de una humanidad que a mí me parece incuestionable, ¿no? Como decías, te puede gustar más cómo maneja el suspense, como cuánto de frontal es el hecho de presentar la violencia en el Irán contemporáneo, pero más allá de eso es incuestionable que la valentía, la osadía y la humanidad que está contenida en su nueva película son incuestionables. Mm. Había una zona del jurado que, esto, bueno, son los rumores típicos, infidencias, alguien del jurado que cuenta, eso. Había una parte del jurado que estaba muy por El agente secreto, la película de Clever Mendoza Filho, y en la discusión obviamente terminaron perdiendo o llegaron al consenso o aceptaron que la de Panaji era como una palma de oro por aclamación, digo, importante también desde una especie de statement político, pero el agente secreto ganó dos premios. Es como que ahí en la división, en el palmarés, le dieron el de mejor dirección para Clever Mendoza Filho y el de mejor actor para Wagner Moura, y también me parece que era una de las películas más logradas, más audaces, más potentes de la selección oficial. Me parece también esos dos premios a una misma película hablan de realmente una obra muy notable de este director brasileño. Sí, de hecho para mí de las películas premiadas del palmarés, claramente O Agente Secreto es mi favorita, Mm, ¿no? mm, De hecho mis otras dos películas favoritas no aparecen en el palmarés, mm, podemos hablar de ellas después, son mm, la Nouvelle Vague de Richard Linklater y The Mastermind de mm, Kelly Reichardt, mm, pero sí, de las películas que están en el palmarés, para mí la más lograda en términos, digamos, puramente cinematográficos, es O Agente mm, Secreto, cómo trabaja sobre todo una primera hora construida en torno a la incertidumbre y una primera hora que funciona a partir de atmósferas mm, siniestras y de gestos también cargados de humanidad, pero donde no sabes muy bien lo que está pasando, pero puedes sentir claramente que es el retrato de una era muy aciaga de la historia de Brasil, ¿no? La cuestión de la dictadura militar de los años 70 y de cómo combatirla, cómo hallar una humanidad o una hermandad en un momento histórico en el que todo apuntaba hacia una cierta idea de crueldad y de represión. Me parece que está logrado de una manera espléndida en la primera mitad de la película y también en la segunda mitad de la película, cuando la obra, la narración empieza a saltar entre diferentes tiempos históricos, es deslumbrante lo que ha mm, hecho Clever Mendonça Filho. mm. Para mí esta es su mejor Es, película, yo es la creo más sólida también. y la que suma más capas y se arriesga más, eh,
trabajando en muy distintos géneros, con muchos guiños, con muchos homenajes, y sin perder por eso la potencia en cuanto a narrar un poco esta época, como vos decís, tan siniestra, tan sórdida, tan ominosa de los años 70 y toda esa mano de obra desocupada, ligada también obviamente a los militares retirados y con el apoyo de las grandes empresas o de empresarios medio mafiosos. Bueno, hay todo una construcción de un universo muy tenebroso que lo hace además sin Sí. subrayados o sin caer, digamos, en lo que nosotros llamamos bajada de línea, sino que está todo en la atmósfera, en el contexto, y uno percibe y siente esa tensión y ese miedo latente. Sí, Eh, en términos políticos yo destacaría otro elemento, porque la película es muy fina mm, en la articulación del discurso político y creo que mm, da en una tecla mm, que además es muy contemporánea, está muy ligada a cuestiones contemporáneas, que es el modo en el que los grandes empresarios, utilizando una terminología más contemporánea, las grandes corporaciones mm, se infiltran en el ámbito académico, mm, en el ámbito universitario, ¿no? mm, Y cómo de mm, algún modo desde el poder se quiere de algún modo como vampirizar el ámbito del conocimiento, ¿no? mm, Y creo que lo estamos viendo ya no solo en Latinoamérica, lo que está haciendo, por ejemplo, en estos días Donald Trump con la Universidad de Harvard, mm, es súper evidente mm, que el interés que tienen estas fuerzas de corte, yo diría ya abiertamente fascistas, de controlar también el conocimiento, ya no solo a la población, digamos, sino también las ideas, ¿no? Y mm, creo que ahí Clever Mendonça da una tecla de una manera muy punzante. mm. El Gran Premio del Jurado, el segundo, digamos, en orden en el palmarés, fue para una película que a mí me gustó más que a vos cuando la Mm, discutimos. A mí me había convencido mucho Sentimental Value. Yo pensé que le iban a dar el premio a las actrices, aunque también Stellan Skarsgård está muy bien, porque además estaban las tres en la ceremonia de clausura. Hay todo un juego que es en la previa, en las horas previas, saber quiénes vuelven acá, después quiénes aparecen en la alfombra roja antes de la ceremonia, y ahí uno ya va sabiendo un poco por dónde van a ir los premios, porque los que vuelven a recibir algún premio y los que no están es porque han quedado afuera del palmarés. Cuando entraron ellas tres, yo dije, bueno, es el premio compartido a mejor actriz. Y no, le dieron el segundo premio. Creo bueno, es la consolidación para mí de un director que viene en ascenso y que en este caso a mí me convenció más que en las películas anteriores. No vamos a volver a discutirla. mm. De todas maneras, Yo, yo, yo sí que no me parece un mal premio, ni mucho menos. claro, y destacaría que, digamos, dentro de ese discurso que iniciamos en nuestro primer podcast Mm, sobre la importancia que da el Festival de Cannes a películas que después puedan tener opciones, digamos, a los grandes premios de la industria de Estados Unidos, los Oscars, yo creo que a lo mejor esta, Sentimental Value, es la película que sale del festival con más posibilidades de tener un recorrido, digamos, premiable mm. o de relevancia industrial. En ese sentido, creo que es una película súper importante para el Festival de Cannes. De hecho, creo que, bueno, leyendo los textos de los medios del negocio, estaban como un poco decepcionados porque Cannes no dejó demasiadas películas como para la carrera al Oscar, para la temporada de premios este año, ¿no? Recuerden que el año pasado estaba desde Anora, estaba La Sustancia, estaba Emilia Pérez, y es como que este año son películas un poco complejas. Uno no cree que, o sea, un simple accidente probablemente vaya. Bueno, tampoco es probable que no vaya por Irán al Oscar, Claro. por una no, digo, capaz que entra en alguna categoría, lo mismo el agente secreto va a ir por Brasil, pero no son películas que uno ve como muy comerciales o esta que pueden gustar a un público internacional, entre comillas. Claro, Eh, y y- las películas estadounidenses tampoco pasaron demasiado bien. O sea, claro. Eddington de Ari Aster pasó sin pena ni gloria. Mm, La mm, de Wes Anderson tampoco despertó gran entusiasmo. mm,
Para mí la mejor es The Mastermind de Kelly Reichardt, pero es una película bastante hermética que Totalmente. no invita a que el espectador abrace el relato, sino es más un proceso de descubrimiento y te propone una experiencia muy analítica, ¿no? Mm. Entonces no creo que estas películas lleguen lejos en la carrera de premios. No, para nada. Y para completar, hacemos un recorrido rápido, el resto del palmarés. Nadia Meliti ganó como mejor actriz por La Petite Dernière, Little Sister, es una actriz debutante absoluta. Habíamos hablado de que era muy magnética en su interpretación, premio Sí. correcto. Hubo un premio especial agregado para Resurrection. Creo que la película de Vigan fue como la más discutida o que generó reacciones más encontradas entre la cinefilia dura. Había mucha expectativa por ver qué traía con esa película agregada a último momento. A mí no me convenció del todo, me deslumbró, por supuesto, en ciertos momentos, pero me parece que es una película que hay algunos cinéfilos que les pareció una obra maestra y la pusieron como en lo más arriba de sus listas personales. Y para mí, bueno, fue un poco una sumatoria de caprichos, regodeos y artificios que no me terminó de convencer. No sé, a vos. Claro, para mí debo admitir que es una película irregular porque es Mm, un proyecto bastante mm, megalómano, ¿no? Y mm, monumental. mm, He de reconocer que hay partes que me parecen absolutamente deslumbrantes. mm, Hay que apuntar que la película se propone como una especie de, lo que propone el espectador es una especie de historia del cine, mm, de crónica histórica del cine a lo largo del siglo XX, filtrado por una cierta sensibilidad china. mm, Pero, por ejemplo, toda la fase inicial del film, que es la más deslumbrante, está cargada de homenajes al expresionismo alemán, mm, al slapstick del Hollywood primitivo. Por lo tanto, hay muchos homenajes reconocibles, ¿no? mm, Y a mí me gusta muchísimo el planteamiento y la mitología que construye la película, que nos habla de unos seres que en una época en la que la humanidad ha descubierto que si no sueña puede aspirar a la vida eterna, hay una serie de seres, de personajes que deciden seguir soñando y que se convierten como en emisarios del caos, ¿no? Entonces la mm, película persigue a uno de estos soñadores que de algún modo se convierte en una encarnación del arte cinematográfico y va recorriendo todo el siglo XX. mm, Para mm, mí, la película en su conjunto me interesa mucho porque la conecto de manera directa con un referente bastante contemporáneo que es Holly Motors mm, de Leos Carax, y de hecho cuando pude entrevistar a Vigan y cuando le hablé de Holly Motors, él se puso contento, ¿no? Y mm, dijo que sí, realmente es una película importante para él. Y mm, aquí volvemos a tener un personaje que se va reencarnando en otros personajes y nos conduce en un recorrido histórico a lo largo de la historia del cine, pero un recorrido también cargado de melancolía y de una sensación crepuscular. O sea, la gran metáfora visual de la película es una vela que se está deshaciendo, aludiendo claramente a cómo el cine, tal como le conocimos en el siglo XX, se está deshaciendo, se está disolviendo. mm, Y la idea me parece poderosa, tiene momentos absolutamente deslumbrantes. Hay otros pasajes que son un poco autoindulgentes, mm, ¿no? mm. Hay como un tramo central, una hora, un par de los... La película tiene como unos 7, 8 capítulos y hay como dos capítulos centrales que para mí están demasiado estirados. Mm. Pero más allá de eso, me parece una película muy, muy destacable. Para completar el palmarés, mejor guión para Los Dardenne por Jóvenes Madres. Eh, Nada, dos veces ganadores de La Palma, ya a esta altura no necesitan y no creo que ya vayan a recibir premios mayores que este, pero también hubo una especie de reconocimiento por parte del jurado presidido por Juliette Binoche a esta mirada humanista, en este caso a las desventuras, historias de vida, en una película coral sobre madres adolescentes. Y Claro, la, sí, sí, has comentado para mí el factor clave, perdón, donde podría residir el principal interés de la película, que es esta cuestión coral, ¿no? mm, Porque normalmente los Dardenne son de reseguir una línea narrativa, como mucho dos, ¿no? Si hay dos hermanos
o dos personajes, pero es que aquí son cinco madres, jóvenes madres Mm, que están solas, que no saben cómo criar a sus hijos, que tienen que ir a un centro para que las ayuden, para aprender a cómo criar a sus bebés. Son cinco chicas que vienen de entornos muy marginales y la película está muy... Yo diría que esta apuesta por una narrativa tan coral, digamos, vacía la película de tiempos muertos y es todo relato, relato, relato. Eso a mí me costó acostumbrarme en un primer momento donde sentía que todo el desarrollo de las tramas era muy precipitado y había una especie de concentración excesiva de elementos dramáticos, pero también debo reconocer que estando tan cerca del espíritu y de los postulados ideológicos de los Dardenne, no pude evitar emocionarme mm, con las historias de estas cinco mujeres. Además, cinco historias en las que los Dardenne vuelcan de manera súper explícita su espíritu compasivo y su humanidad, ¿no? mm, totalmente. Yo, otra película premiada es Sirat, de Oliver Lashe, que seguro que Mm, ahora la comentarás, mm, y para mí componen un equilibrio perfecto las dos películas, ¿no? Las dos películas creo que son excesivas en algún sentido en su manera en el caso de Oliver Lashe, de tratar con cierto espíritu inclemente a sus personajes para imponer un discurso de fondo, de carácter político y humano, y los Dardenne es como todo lo contrario, ¿no? mm, Podríamos decir que es como... Los Dardenne ahora mismo son como droga dura mm, del humanismo, ¿no? mm, mm. Sí. Y no Sí, puedo evitar emocionarme con sus películas. y el premio del jurado compartido, o sea, fue un palmarés bastante diversificado. Evidentemente querían distinguir a unas cuantas películas de la selección. El premio del jurado fue compartido entre Sound of Falling, la película de la alemana Mascha Schilinski, que ya habíamos comentado, creo que en el primer encuentro desde Cannes, con, como vos decías, Sirat de Oliver Lache, que el gran paso para él había sido acceder, después de haber estado en secciones menores como Semana de la Crítica o Quincena o Amsterdam Regard, bueno, llegar a la sección oficial, a la competencia por la Palma de Oro, ganar un premio es muy importante en general, y creo que para Oliver Lache en particular es una especie de espaldarazo en su carrera, y creo que de alguna manera también cierra muy bien un buen año para el cine español, ¿no? De haber tenido dos películas en competencia, haber tenido algunas otras muy bien recibidas, como Ciudad sin Sueño, en la Semana de la Crítica. Así que bueno, nada, creo que ha sido un palmarés que en líneas generales está muy bien. Ahora vamos a hablar de algunas que nos gustaron y no fueron incluidas, pero a mí me gusta decir que un mal palmarés en un buen año te deja quizás un regusto amargo, y un buen palmarés en un año que quizás no fue de los mejores te deja como la sensación de que, bueno, que el saldo fue positivo. Y me parece que si uno compara esta edición 78 con las de los últimos 2 o 3 años, quizás estuvo un par de escalones por debajo, pero con un buen palmarés, cortesía de Juliette Binoche, con, bueno, estaba Juan Sansu, estaba Reigada, nada, era un jurado La bastante Payal Capaz, ¿no? Y bien. han demostrado que tienen, digamos, buen gusto en Mm, general. ujú, Hay alguna apuesta arriesgada que no se han atrevido a hacer. mm, Pero sí, por ejemplo, esto que comentabas al final, los dos cineastas ganadores del premio del jurado, tanto Oliver Lashe como Masha Schilinski, me parece evidente que son dos directores a los que iremos encontrando a partir de ahora de forma recurrente mm, en la mm, sección oficial. Y en ese sentido, creo que ilustra lo importante que puede ser la tarea de un jurado, ¿no? mm, De cara a eso, a consolidar carreras autorales. mm. Bien, y vamos entonces, sí, después de hacer este recorrido analítico comentado del palmarés, a algunas otras películas que, bueno, en algunos casos ya las habíamos reseñado en entregas anteriores. Una película que nos gustó mucho a los dos, obviamente, es Nouvelle Vague. Ahí pudimos transmitir
¿Te acordás que grabamos el podcast 5 o 10 minutos después de haber salido de la función? Entonces me parece que ese episodio tenía como esa cosa visceral de cuando uno sale de ver algo que lo entusiasma mucho y lo transmite de inmediato. Cuando después grabás 2 o 3 días después de ver una película es como que ya pasó y hay una cosa quizás más de mayor distancia. A mí obviamente me gustó tanto que decidí el sábado, antes de la entrega de los premios, Cannes repite todas las películas de la competencia oficial. Y dije, me voy a regalar el cierre de este año volviendo a ver Nouvelle Vague. Así que nos fuimos ahí con Roger Cosa y la vimos y la disfruté tanto o más que la primera vez, me reí un montón. Así que nada, uno medio que presuponía que este jurado que buscaba ciertas películas con mirada política o más trascendentes o con temas, entre comillas, más importantes, podía dejar de lado a Nouvelle Vague y eso finalmente es lo que ocurrió. Sí, sí. Sí, no ha sido una sorpresa, ¿no? O sea, y es una película que realmente se desmarca completamente de los postulados Mm, que se imponen en el Cannes de hoy en día, ¿no? De, como decías tú, películas más graves, más solemnes, mm, con una carga política fuerte, y de repente una película que simplemente se dedica a celebrar el placer con el que se puede hacer un cierto tipo de cine transgresor, pues es algo, es una rara avis mm, casi en el Cannes de hoy en día. mm, En todo caso, es muy interesante lo que planteabas de cómo hay películas que tienen un impacto directo sobre el espectador y que te pueden llevar a un estado de euforia, como nos pasó a nosotros con Nouvelle Vague de Richard Linklater. Pero también es verdad que hay otras películas que yo creo que van dejando un pozo que puede ir creciendo con el paso del tiempo, y ahora me estoy refiriendo a la otra película que queremos destacar y que ya hemos mencionado un par de veces en este podcast, que es The Mastermind de Kelly Reichardt, que yo debo reconocer que mientras la estaba viendo, que la vi justo antes de volver a Barcelona, con todo el agotamiento de los 11 días en el Festival de Cannes, es una película que en algún momento me costó porque es una película bastante árida, una película áspera, con un tempo lento y con mm, una evolución narrativa muy sosegada, pero que realmente es una película que desde que salí de la sala no ha dejado de crecer mm. en mi mente, ¿no? The Mastermind, no sé si quieres empezar tú Sí, introduciendo los, los elementos narrativos. Yo creo que con esta película debemos ser cuidadosos. El planteamiento inicial lo podemos exponer, pero después van pasando muchas, bueno, algunas cosas en la película, mm, y realmente yo creo, sobre todo, el tipo de relación que esta gran directora estadounidense, Kelly Reichardt, nos propone con el personaje protagonista es bastante singular. No sé cómo lo ves tú, mm. Diego. Sí, a ver, Kelly Reichardt viene trabajando sobre algunos géneros clásicos del cine, el cine general y del cine estadounidense en particular, pero siempre como desviándose, ¿no? Como deformándolos, como rompiendo con ciertas estructuras más clásicas. Lo había hecho con el western, y ahora digamos que aborda también otro de los subgéneros eh, bastante populares, por lo menos en algún momento, que son las heist movies o las películas de robos, de atracos, de golpes. Y la película, que está ambientada a principios de los años 70, y acá hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, y es cómo muchos autores y autoras están volviendo una y otra vez sobre historias ambientadas en los años 70 y de alguna manera homenajeando al cine de aquella época que quizás haya sido la última gran época de oro de los autores en Hollywood. Y bueno, nada, es una película que, bueno, protagonizada por Josh O'Connor, que dicho sea de paso, estuvo en un montón de películas y es un poco uno de los actores de moda en este momento. Y nada, uno empieza un poco como esas películas, un poco a la Melville, la Sidney Lumet. Ella hablaba en una entrevista que le hice un poco también de Fat City, Ciudad Dorada de John Huston, o del look del amigo americano de Wim Wenders. Había algo por ahí. Y la película es como, bueno, ambientada en un pueblo o en una zona suburbana de Massachusetts, un museo
digamos, no de los más grandes o de los más prestigiosos, con muy poca seguridad. Y ahí hay un personaje, una especie de antihéroe que lo vemos preparando o viendo la posibilidad de cometer ahí un atraco. El atraco ocurre en los primeros minutos y después la película va para un montón de otras zonas y es un poco road movie, es un poco película de derivas, muy a la Kelly Reichardt. Y es una película que, como vos decías, tiene muchas facetas y tiene muchas vueltas de tuerca y tiene un tempo y unos climas y hasta un look setentista muy distinto al que uno está habituado a ver en películas similares que uno podría decir, bueno, a ver, no sé, las de Soderbergh, de Ocean Eleven, no sé, esas películas como cancheras, decimos nosotros, ¿no? Como muy estilizadas y muy ingeniosas y muy irónicas. No, acá va exactamente por otro lado y me parece que esa búsqueda es realmente muy interesante. No sé cómo la percibiste vos con el sedimento que te fue dejando después de varios días. Claro, mientras la estaba viendo, inevitablemente en un primer momento me planteaba cuál era la relación de esta película con la historia del cine Mm, americano, mm, estadounidense, perdón. Y tú has aludido aquí a algunos referentes súper interesantes, la cuestión de Fat City, mm, pero a medida que iba avanzando la película y dada la enorme austeridad formal del discurso fílmico de Kelly Reichardt, a mí me vino rápido a la cabeza el referente de Robert Bresson y de Pickpocket, mm, ¿no? De repente un mm, personaje que es un ladronzuelo que en el caso de The Mastermind te puede generar algún tipo de simpatía inicial mm, por la cuestión de que parece un pillo mm, subversivo, mm, pero yo creo que cuando la película empieza a tomar su rumbo, ves claramente una cosa que tú has apuntado, que es la cuestión antiheroica. mm, Yo, mm, yo iría casi más allá en términos de pensar, y esto me acuerdo, me impactó mucho cuando me lo dijo Pietro Marcello, hablando de su gran película Martin Eden, y él definía al protagonista como un héroe negativo, ¿no? mm, Y mm, yo creo que quizás la primera vez en que Kelly Reichardt hace una película con claramente un héroe negativo, ¿no? A lo mejor mm, es verdad que ella hizo anteriormente otra película sobre personajes que se situaban en los márgenes de lo social, como Night Moves, mm. en la que Jesse Eisenberg también tenía algo de antihéroe o de héroe negativo, pero yo creo que aquí en The Mastermind hay una cuestión por el desarrollo también simbólico, metafórico de la película, donde va quedando cada vez más claro que es un héroe negativo. Y A en mí ese sentido, me hizo acordar por momentos al personaje o al trabajo que Josh O'Connor había hecho en La Quimera de Alice Rohrwacher. No sé por qué, digo, más allá de ser el mismo actor, había algo ahí también en cierta sucesión como de desgracias y de rechazos bueno, y en que en las dos películas son ladrones. Y Mm, son mm, ladrones, no ladrones o sea, no están robándole al capital, mm, están sustrayendo piezas mm, de un espacio mm, que simboliza una cultura compartida, ¿no? mm, Yo mm, total, pensé eso, en un mm. momento tuve la idea y me pareció chocante y es como, alguien debería haberle dicho a Josh O'Connor que estaba volviendo a hacer la misma película, ¿no? Porque en La Quimera es un ladrón de tumbas Mm, de estas esculturas y objetos de la cultura etrusca, y mm, aquí en The Mastermind está robando en un museo obras que además él conoce perfectamente cuál es el mm, valor de estas obras, porque en algún momento se sugiere que él había estudiado bellas artes. Además, sabemos que es un tipo que viene de una familia más o menos adinerada, descubrimos por el camino que su padre es juez, y por tanto realmente no necesitaría robar, pero simplemente lo plantea como una especie de juego de transgresión, pero poco a poco nos vamos dando cuenta, y desde mi punto de vista, que el personaje representa unos ciertos males de unos ciertos males de la historia americana que están aflorando con mucha fuerza en el momento contemporáneo, que es la cuestión del individualismo, mm, de una cierta arrogancia, de, de una relación un poco
¿cómo decirlo?, irrespetuosa con la cuestión del bien común. Y creo que todo esto, la película te va demostrando a medida que va avanzando que el personaje es un reflejo de todos estos valores que están caracterizando la peor cara de la América contemporánea, ¿no? Mm. Para mí Y es muy tiene, para interesante. mí la película tiene además un gran final que para mí resignifica mucho la película. No vamos a contar tranquilos nada en absoluto, pero son de esos finales que son muy impactantes y nada, te llevan a repensar un poco también todo lo que has visto, ¿no? Claro, para mí la película guarda una relación muy interesante con la obra de Kelly Reichardt, porque ella, es verdad que yo creo que nunca había hecho una película sobre un héroe negativo, pero sí había hecho una película sobre un personaje que lo va perdiendo todo Ujú, a lo largo del camino, ujú, que es Wendy and Lucy, que ujú, para mí es su mejor película. ujú. En esa película protagonizada por Michelle Williams. Michelle Williams, sí, gracias. Es Michelle Williams. En aquella gran película, en el personaje de Michelle Williams, que en aquel caso era un personaje empujado a los márgenes del sistema porque no sabía jugar las cartas del sistema y por tanto era expulsada y entonces perdía a la perra, después perdía el coche y lo iba perdiendo todo por el camino. Para mí es interesantísimo pensar The Mastermind como una especie de contracara absoluta de Wendy and Lucy. Porque en el caso de The Mastermind, el personaje protagonista interpretado por Josh O'Connor lo va perdiendo todo, pero no porque no sepa jugar las reglas del sistema, sino porque es un personaje como sobreadaptado al sistema. Es un personaje que encarna esos valores individualistas, arrogantes, tan característicos del poder estadounidense, ¿no? Y me parece interesantísimo cómo a lo largo del film, y aquí no entraremos en detalles, pero es interesantísimo cómo la odisea del personaje de Josh O'Connor le lleva a ir como perdiéndolo todo, ¿no? Por el camino. Y eso también me hace pensar en otro referente, o sea, mientras veía, justo cuando salí de The Mastermind, lo primero que me vino a la cabeza, y es una idea un poco extraña, pero intentaré explicarla, fue la obra de Chaplin, ¿no? Cómo Charles Chaplin nos invitó a lo largo de gran parte de su obra a abrazar a su personaje protagonista, Charlotte, siempre Charlotte, ¿no? Y hemos aprendido a disfrutar de las películas de Kelly Reichardt porque era una cineasta que siempre abrazaba y quería a sus personajes protagonistas, pero de repente Charles Chaplin en un momento determinado decidió hacer una película con la que rompió los esquemas de su propia obra, que era Monsieur Verdoux, que es para mí su última obra maestra, una película sobre un asesino de mujeres, ¿no? Y de repente Kelly Reichardt hace también este giro, ¿no? Y de repente nos presenta un personaje que tiene de repente todo lo siniestro pero como es Kelly Reichardt no puede tampoco no terminar de querer a su personaje, como Chaplin de algún modo también nos daba argumentos para seguir conectando con Monsieur Verdoux, ¿no? Es una apuesta para mí de enorme complejidad y que tiene una fuerza política extraordinaria. Lo último que voy a decir ya sobre la película y es sobre la cuestión política, para mí, The Mastermind es una película sobre el precio que se paga cuando uno apuesta por la apolítica. Porque The Mastermind, toda la odisea del protagonista, vas viendo en el trasfondo de la película todas las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam. Vietnam, todo el activismo que surgió con mucha fuerza en los años 70, en la era post-hippie, ¿no? Fue como el último coletazo de la cultura hippie, ¿no? Manifestarse y movilizarse en contra de la guerra de Vietnam. Y vemos que el protagonista actúa como si eso no fuese con él, ¿no? Realmente es como él piensa que en su odisea particular cargada de indolencia, él puede vivir al margen de toda esta movida política, de todo este trasiego que marca la política estadounidense, ¿no? Pero iremos viendo a medida que va avanzando la película que todo esto va a tener un impacto finalmente en su odisea. Y yo creo que Kelly Reichardt nos está invitando a reflexionar sobre cuál es el precio que pagamos si optamos por la política, ¿no? Como la Interesante. imposibilidad de la política, porque yo creo que muchos estamos tentados, incluso en el momento contemporáneo, de decir, no, bueno.
vivo como si Trump no existiese, ¿no? Mm. Vivo como si todo el auge de la ultraderecha no me afectase. Yo puedo construir mi pequeño coto Nosotros no, privado de... no podemos decir eso porque lo tenemos Claro, tenemos un exponente en el gobierno argentino, pero digo, claro, sí. pero me refiero más como al sentir íntimo, ¿no? La idea de que, bueno, Mm, quizá puedo sobrevivir a esto mm, refugiándome en mi pequeño coto privado, mm, que es mm, muy lícito y es una mm, tentación, yo lo mm, siento, ¿no? mm, De mm, repente refugiarme en mi familia, en mis amigos, en el cine, en aquello que quiero y que pienso que puede ser constructivo, pero Kelly Reichardt nos demuestra que esto no tiene sentido, ¿no? mm, Que no podemos vivir de espaldas a la realidad política, ¿no? Y lo hace de un modo para mí brillantísimo mm. en The Mastermind. Bueno, recordemos entonces, por lo menos para el público latinoamericano, por siempre en España se trabaja con otras distribuidoras, otros hechos, que tanto de Mastermind como O Agente Secreto, como Un Simple Accidente, fueron compradas por Movie, en el caso de Mastermind producida incluso por Movie, así que irán llegando a las salas primero y después al streaming por el lado de, bueno, Movie, nuestro auspiciante. Y saliendo un poco de la selección oficial, yo destacaría dos películas de dos directores consagrados que fueron rechazados por el equipo, digamos, de Thierry Fremont y terminaron recalando en la quincena de cineastas que para mí tuvo una selección bastante floja. Yo vi varias películas y no hubo demasiadas sorpresas ni demasiados hallazgos. Y si de hecho voy a destacar la nueva película de Nadab Lapid y la nueva película de Christian Petzold, estamos hablando de dos cineastas de renombre, con trayectoria. En el caso de Petzold nunca había estado en Cannes, en ninguna sección, así que, bueno, está Miroir número 3 fue su debut absoluto y en la quincena de cineastas. Y quizás para mí la película más políticamente recargada, impactante, provocadora, de todo lo que vi en Cannes 2025, en esta edición número 78, fue Yes, de el israelí Nadal Lapid. Película que estuvo en la órbita de la selección oficial, terminaron rechazando y yo creo, y por cosas que se comentaban entre programadores, esa especie de rum rum de pasillos, etcétera, etcétera, yo creo que Fremont y compañía no se animaron a programar una película de un director de las características de la mirada política de Nadab Lapid. Es un film absolutamente choqueante, excesivo, extremo, y que él escribió luego de, bueno, los famosos atentados de Hamas, y que, bueno, narra desde unos personajes muy jóvenes y con mucha energía, cómo se van de alguna manera sumergiendo en situaciones muy duras y muy complejas con la élite económica, militar, etcétera, de Israel, eh, y tienen que aceptar un montón de encargos, y uno de esos es escribir una especie de himno patriótico, y es también una especie, como hablamos recién del personaje de Josh O'Connor, son estos, es como la odisea, las desventuras, el descenso a los infiernos de gente joven, linda, atractiva, con buenas intenciones, talentosos, músicos talentosos, compositores talentosos, bailarines talentosos, que terminan concediendo y trabajando para las peores caras de la sociedad israelí. Hay escenas en las cuales está presente la situación de Gaza, con imágenes sobre Gaza. Bueno, una película que en algunos momentos puede sonar un poco confusa, porque Lapid nunca es un director que va a bajar línea en el sentido de decir esto es así, qué tremendo el mundo, sino que
hay una cosa como muy irónica, de mucho humor negro, y están todos los dilemas morales, éticos, políticos presentes. Me parece una de las películas realmente más potentes de todo el año Canois, digamos, de toda la selección Canois, y lamento mucho que no haya estado en la selección oficial porque, esto hay que admitirlo, las películas que van a las secciones paralelas, por más que la quincena tenga prestigio y tenga mucho público, no tienen la misma repercusión, no tiene la misma cobertura mediática, y me parece que lo de la PID hubiese sido claramente una de las películas más comentadas de este año si hubiese estado en la disputa por la Palma de Oro. Se llama Yes, y bueno, ojalá que llegue, que circule y que genere lo que la PID está buscando, que es discutir desde una posición no tan clara, no tan contundente, no tan sesgada en esta cosa pro-israelí o pro-palestina, sino hablando un poco también de la moralidad y de lo que está pasando eh, en el mundo en general. Así que bueno, esa para mí una de las favoritas de este año. Me dejas con muchas ganas de ver la de Nada Blapid. Yo justamente apuntabas la cuestión de que los que tenemos que seguir toda la sección oficial, la competición, hacer, en mi caso, muchas entrevistas, es difícil poder llegar a todas las películas, sobre todo las de la quincena de realizadores y semana de la crítica. En este caso yo no pude ver la de Nada Blapid. Sí que comparto contigo un cierto entusiasmo por la nueva película de Christian Petzold, Mirrors número 3, que se plantea como, yo diría, una de sus películas más minimalistas, ¿no? Donde él trabaja en esas coordenadas entre lo realístico, lo fabulístico, lo alegórico, en este caso con un personaje femenino, otra vez Paula Beer, su actriz fetiche de las últimas películas, que de repente llega en circunstancias bastante extrañas, con un accidente de por medio, a conocer a una mujer. Y esta mujer la acoge en su casa y empieza a surgir algo un poco fantasmagórico. Yo al entrevistar a Christian Petzold le mencionaba que me parecía una película muy hitchcockiana y que sobre todo me había recordado en algunos puntos a Rebecca, ¿no? De Alfred Hitchcock, por la idea de repente un personaje que aparece en una casa y tiene que sustituir a otro que ha desaparecido. Y él me reconocía que no podía evitar ser hitchcockiano, ¿no? Pero aquí, bueno, la película va trazando de manera muy, muy delicada y muy minimalista cómo funciona un núcleo familiar. En algunos casos, cómo está manejado el suspense, yo creo que es como demasiado artificioso, pero es una película que a mí sobre todo en su recta final, me conquistó bastante. Digamos, todo el flujo de emociones que se da entre los diferentes personajes me capturó bastante, me arrastró. Sí. Y como última, digamos, recomendación o película destacada que no se comentó demasiado, destacaría una comedia estadounidense que se presentó en la sección Cannes Premiere. El título es Splitsville, del director Michael Angelo Covino, y en la que también aparecen varias actrices Oh, famosas. Y ah, ellas interpretan una película a cuatro bandas con dos personajes femeninos, dos personajes masculinos, una comedia muy física, bastante delirante. Tiene un poco el ritmo de algunos experimentos narrativos o la cara más experimental del cine narrativo de Noah Baumbach, ¿no? Cuando Baumbach mete estos diálogos súper acelerados que parecen remitir un poco a las comedias americanas de los años 30 y 40. Y aquí lo que me terminó de conquistar de esta película es cómo el director trabaja con este subgénero de la comedia clásica estadounidense o cómo leyó ese género el filósofo Stanley Cavell, ¿no? Y cómo desarrolló toda esta teoría acerca de las comedias de rematrimonio, ¿no? The Comedy of Remarriage. Estas películas sí. de personajes que parece que se separan para volver a emparejarse, volver a separarse. Hay un juego ahí bastante delirante y muy enérgico con la cuestión de los dramas de pareja o
dramedies, ¿no? Esta mezcla de drama y comedia en el ámbito de la pareja que me pareció bastante refrescante. Yo la recomendaría. Splitsville de Michael Angelo Sí, Covino. con Adria Arjona y Dakota Johnson. Yo no la vi. Y mi último título, no es que no haya más, pero bueno, tenemos que de alguna manera condensar. Me pareció realmente notable la nueva película de Lab Díaz con Gael García Bernal, que se llama Magallanes, Magaláes. La historia de este navegante, explorador portugués al servicio de la corona española, rodada entre Filipinas y Portugal, con una actuación además del amigo Roger Cosa realmente notable y que le dio además a la van premier o al estreno mundial un toque muy emotivo para nosotros, que acompañamos a un amigo que tenía un papel que es importante, sobre todo de una larga escena al comienzo de la película, que es un poco la mirada ideológica, política de la película está en el monólogo que Roger hace a cámara en portugués. Tiene un personaje así como importante. Y nada, Lab Díaz es una rara avis en el cine mundial y más en el contexto actual de Cannes, que va claramente por otro lado en cuanto a lo que prefiere o lo que prioriza en cuanto a tipo de películas en su programación. Es una película larga que empezó encima muy tarde, terminó de madrugada, salimos como a las 2 de la mañana, pero aplaudiendo mucho al equipo, a Lab Díaz, a Gael, a Roger. Felicísimos, la verdad es una de las mejores películas de Lab Díaz de los últimos tiempos. Así que bueno, ese es como mi cierre de esta especie de selección antojadiza. Después cada uno de nosotros ha hecho listas. Vos, Manu, te leía el otro día en Instagram que habías hecho también hay un top 10. Yo Mm. publiqué en otros cines un top 20 que también está en Letterboxd, con lo cual si quieren ahondar en otras películas que también nos interesaron, pueden ir por ese lado. Después, obviamente, lo que hemos escrito, cada uno de nosotros, vos en tu cobertura en Fotograma, yo en el diario Ari en otros cines, pero básicamente la idea era cerrar esta cobertura de Cannes, bueno, pensando un poco el palmarés y también eligiendo algunas películas que no fueron premiadas o estuvieron fuera de competencia y que también nos gustaron. Así que, en definitiva, si bien no fue el Cannes ideal, el Cannes extraordinario que uno siempre sueña o quiere que ocurra, sí fue un Cannes que dejó un puñado bastante interesante de películas que seguramente se seguirán comentando en el año cinéfilo. Es como que el año cinéfilo arranca de alguna manera en Cannes y termina en algún sentido en marzo, abril del año siguiente, cuando se entrega el Oscar y ya se empiezan a hablar de las nuevas películas que irán a Cannes del año de la siguiente edición. Así que nada, Manu, muchas gracias nuevamente, muchas gracias por este acompañamiento. Creo bueno, que con los años además uno va consolidando los espacios Mm. y nada, es una manera también de, pese a la distancia, que todo el año estamos en ciudades separadas y que por ahí no coincidimos tanto en determinados festivales, Cannes es nuestro punto de encuentro. Este podcast es la manera de hacer algo juntos y así que agradecerte, agradecer a Movie, agradecer obviamente a nuestros seguidores y ojalá podamos repetir por cuarto año en el 2026, acercándonos de a poco a la edición 80 del Festival de Cannes, que seguramente dentro de 2 años va a ser muy importante. Un gran abrazo, Manu. Seguro. Sí, sí. Bueno, quería darte las gracias a ti, Diego, por permitirme compartir este espacio cinéfilo que dentro del frenesí del Festival de Cannes, yo creo es de las pocas oportunidades que nos damos para reflexionar con calma, para compartir este espacio. Además, que como bien apuntas, es un momento donde podemos compartir nuestra amistad y dar rienda suelta a nuestra cinefilia, ¿no? Espero que los oyentes lo hayan disfrutado y sí, pondremos todo el empeño, claro que sí, en repetir el año que viene y dentro de dos. Siempre Cannes tiene modos llamativos, espectaculares de celebrar, ¿no? Estas fechas señaladas y veremos qué nos tendrán preparado de aquí 2 años para para el 80 aniversario. Gracias, Diego.
Abrazos a todos y hasta la próxima. Seguimos, como Hasta. siempre, en Festivales, este podcast con el que cubrimos un poco el otro cine o el cine que va más allá de los tanques de Hollywood o las películas más comerciales y ponemos el foco en autores y autoras que nos gustan. Abrazos y hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima. Este podcast fue auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. María Aparicio, Natalia Beristain, Gustavo Vinagre, Lila Vilés y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita.